Muy buenos días, amados hermanos. Qué bendición poder estar un nuevo día en presencia del Señor. Sean todos bienvenidos a este momento, a este instante en el que nos ponemos en pos de escuchar a nuestro Rey, en pos de llenarnos de la presencia de nuestro amado Señor y Padre Celestial. Qué bendición, Señor amado, el poder abrir nuestros ojitos, el poder despertarnos en esta mañana, Señor, buscar tu presencia, Papito Dios, darte las gracias por todo lo que has hecho, Señor. Te doy las gracias, Papito lindo, por cuidar de nuestro descanso, por cuidar de nuestro hogar, Señor, y permitirnos tener una mañana tranquila, llena de tu presencia, Señor. Te pido, Señor, con temor y temblor que seas tú, Papito Dios, cuidándonos, Padre Santo, protegiendo todo lo que hagamos en nuestra mañana, que seas tú guiándonos, Señor, en este día, Papito, que todo lo que hagamos, Señor, sea puesto primero que todo en tus manos, en tu conocimiento, Señor, para que tu discernimiento y sabiduría repose sobre nosotros con tu hermoso Espíritu, Señor. Que todo lo que hagamos sea de bendición. Ayúdanos a pensar en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo que nos lleva a ti, Papito Dios. Perdona nuestros pecados, por favor, Señor. Límpianos, Padre Celestial, de cualquier contaminación que podamos tener. Límpianos, Señor, de nuestros pensamientos malvados. Límpianos, Señor, de tener un corazón duro. Límpianos, Señor, de todo lo que nos ensucie y no nos lleve a ti, Papito Dios. Dios mío, bendigo, Señor, a nuestros hijos, a nuestra familia, bendecimos nuestra economía, Papito Dios, bendecimos nuestra salud espiritual, Señor. Bendecimos, Señor, a los que están pasando tribulación, a los que están en la calle, Señor, a los que no tienen que comer, a los que están en la drogadicción, en el alcoholismo, en el homosexualismo, Señor. Los que están, Señor, dominados por el mal, Señor, te suplicamos que seas tú hoy rompiendo cadenas, Papito Dios. No permitas, Padre Celestial, que se hundan y que se pierdan más almas. Ayúdanos, Papito Dios, a llevar tu evangelio, a proclamarlo en todo lugar, en todo sitio donde vayamos con rectitud, con sabiduría, Señor, no con orgullo ni con altivez, Papito Dios. Oh Padre Dios, enséñanos a humillarnos ante ti, Señor, a servir a los demás, porque tú viniste a servir a los demás. Tú no viniste a ser servido, Padre Santo, a pesar de que eres Dios mismo, Señor. No escatimaste, Padre Celestial, absolutamente nada, no te aferraste a ser Dios mismo, Señor, sino que te humillaste, Señor, viniendo, encarnándote, Señor, transformando nuestras vidas y dando tu vida, Señor, por el perdón de los pecados, por cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, te doy las gracias, la gloria y honra sea para ti, amado Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos esta oración, este tiempo de enseñanza. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, nuevamente muy buenos días. De verdad que es un regocijo para mí el poder compartir este momento, este instante de enseñanza, este instante en el que compartimos con nuestro amado Rey, con nuestro Padre Celestial, estos momentos tan preciosos y tan hermosos. Vamos a seguir estudiando nuestro hermoso libro del Apocalipsis. Hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, el capítulo número 18. Este capítulo se titula La caída de Babilonia. Antes de leerlo, voy a hacer un recuento, vamos a hacer un recorderis para entender qué es lo que hemos venido estudiando. ¿Por qué? Porque es que el capítulo 17 y el capítulo 18 van muy unidos de la mano. Y para poder entender el capítulo 18 es muy importante haber comprendido en su totalidad el capítulo 17. ¿Por qué? Porque algunos dirán,
Pero nosotros ya vimos la condenación de la gran ramera en el 17, que es Babilonia, y en el 18 vuelve y me habla de otra Babilonia. ¿Es la misma? ¿Es otra diferente? ¿De qué se trata? No entiendo. Voy a comenzar explicando que son Babilonias diferentes. El capítulo 17 nos habla de una Babilonia espiritual, de una Babilonia religiosa, de una Babilonia sumida por un sistema eh, ecuménico religioso, auspiciado por el Vaticano, por Roma. En el capítulo 17 se explica la condenación de esta Babilonia, la cual Dios llama la gran ramera. En el capítulo 18 vamos a ver la caída de Babilonia, pero ya no desde el punto de vista religioso o espiritual, sino desde el punto de vista comercial. Ya lo vamos a explicar más adelante para entenderlo a plenitud, pero vamos a hacer un recuento del capítulo 17. Habíamos visto que Israel, ante los ojos de Dios, había cometido adulterio espiritual, que la idolatría del pueblo judío había sido calificada como adulterio espiritual ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había llamado a Israel como su esposa. Dios, por su misericordia, había tomado a este pueblo, ¿sí? Como la niña de sus ojos, había tomado a Israel como posesión suya. Esto quiere decir que cuando Israel y cuando Dios hicieron ese pacto con Abraham, que es el padre de todos los judíos, el padre de los hebreos, ellos dos pactaron que toda su descendencia iba a estar con Dios. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una descendencia que iba a ser incontable como las estrellas, incontable como la arena del mar. Pero los israelitas deberían estar unidos a Dios, ¿sí? Como en casamiento, en donde solamente iban a adorar al único Dios. Por eso el primer mandamiento hablábamos, que el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero el pueblo de Israel cometió adulterio porque empezaron a adorar otros dioses, empezaron a adorar otros, otras cosas que no tenían nada que ver con Dios. Empezaron a hacerse imágenes de madera, de barro, de plata, de oro. Empezaron a adorar al sol, a la luna, a Mamón, a Astoret. Empezaron a adorar otros dioses que era totalmente lo contrario a lo que Dios les había mandado. Entonces habían cometido adulterio espiritual. Todo esto pues había sido auspiciado desde un inicio por mm, lo que se denomina Babilonia. Babilonia es la cuna de la idolatría. Recordarán ustedes, amados hermanos, la torre de Babel. Babel era la capital de Babilonia. Entonces, en el momento en el que estos hombres quisieron construir una torre para llegar a, a- al cielo, pues el Señor vio la corrupción de sus corazones, y para detener la construcción de esta torre, no porque ellos pudieran llegar con una torre, sino por la intención de su corazón, les cambió las lenguas, el idioma, para que no pudiesen comunicarse ni entenderse, debido a ese pecado que encunaron en su corazón. Quisieron ser Dios mismo, quitaron de sus ojos el
el verdadero foco de luz que es Dios y empezaron a entregarse a otros dioses. Entonces por eso Babilonia siempre va a ser denominada como la cuna de la idolatría. Estudiamos e identificamos quién era esta gran ramera. Hablábamos que la gran ramera representaba a una ciudad que ha llevado el mundo a la idolatría. ¿Sí? La, la gran ramera es un sistema económico donde se encuentra, digamos que su base de operaciones, pues es una ciudad. Aprendimos que, pues, según la palabra, ¿sí? No solamente nuestras interpretaciones, sino según la palabra, está describiendo a Roma y al Vaticano, ¿sí? Lo aprendimos estudiando el versículo 1 y 2. Hablaba que esta gran ramera, esta ciudad, estaba sentada sobre muchas aguas, en donde se destacaba que el poder de esta ciudad, ¿sí?, era tal que tenía un trono sobre muchos pueblos, muchedumbres y lenguas. O sea, esta ciudad, este sistema ecuménico religioso, ha dominado a otras naciones, ha hecho que otras naciones y otros pueblos cometan el pecado de idolatría. La ramera se había aliado con líderes políticos del mundo. Por eso todos los gobernantes del mundo iban a estar manipulados en devoción al imperio del falso Cristo, o sea, de Satanás y del anticristo. Cuando la palabra se refería al vino de la fornicación, hablábamos un poco también de esto, entendíamos que la gran ramera influenciaba la humanidad, haciendo que cayera en todo ese sistema religioso. Pero recordemos a qué nos referimos con el sistema religioso. Hablábamos que el ecumenismo es la unión de todas las religiones, lo que está auspiciando, lo que está intentando hacer el Papa en este momento, en donde llama a todas las religiones a unirse, a dejar las diferencias. En un primer instante, si uno mira, uno dice, no, esto es bueno, esto tiene una razón de ser buena, porque está llamando a unirse a todas las personas, pero verdaderamente eso no está bien. No el hecho de que se unan las personas, sino el hecho de que se unan las creencias. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Precisamente la unión de todas estas creencias y del paganismo con el cristianismo es lo que ha desatado que la idolatría haya llegado a los niveles tan terribles que ha llegado, en donde yo acepto unas cosas de Dios, pero las otras no las acepto, las rechazo, según mi conveniencia. Eso es el ecumenismo, porque tendrían que unirse la religión católica, los musulmanes, los islamitas, tendrían que unirse con la religión china, con el taoísmo, tendrían que unirse con el maomismo, o sea, tendrían que unirse absolutamente todas, y todas creen en un Dios diferente y lo ven de una forma totalmente contraria como lo ve la palabra. Pero como esta es la función de este sistema religioso, pues muchas personas van a caer y se va a formar ese sistema ecuménico. Lo van a lograr fusionar. Pues como les decía, esto ya lo estamos viendo. Eh, pues con todo lo que quiere hacer el Papa. Por eso esta ciudad nos habla de Roma, de el Vaticano, ¿sí?
Muy importante poder entender eso desde el punto de vista espiritual. No, digamos que las personas normalmente nos dicen que nosotros atacamos mucho a los católicos y no es que se ataquen, yo aclaro que no es a la persona, sino es a la mentira que se engaña en este sistema religioso. Es la mentira tan grande en la cual tiene hundido a la humanidad. Los fieles católicos se cuentan por millones, pero la verdad es que están siendo totalmente engañados porque todos son idolátricos, todos idolatran. Así crean en Jesús, así crean en Dios, están en idolatría porque tienen imágenes, le oran a santos, prenden velas, pagan misas a los muertos, enseñan cosas que no son bíblicas y enseñan cosas que ha llevado a la destrucción de muchas ciudades. Si leyéramos la palabra como Dios nos lo manda, veríamos que desde el inicio, desde Génesis hasta el Apocalipsis que hemos estudiado, la palabra habla hasta el cansancio de no ser idólatras, de que eso ha sido la destrucción del mundo y lo estamos viendo. Lo estamos viendo, aprendimos en este capítulo 17 que Dios condena toda la idolatría y en el 18 lo vamos a seguir viendo. Entonces, este sistema ecuménico va a ser el que va a dominar. Hablábamos que este sistema ecuménico va a dominar al anticristo inicialmente, porque es la base del poder religioso. Entonces, inicialmente van a dominar al anticristo, pero él después le va a dar la vuelta. Van a destruir a este sistema, porque él solamente los va a usar. ¿Por qué? Porque él no quieren Satanás no quiere que adoren a otros. Él quiere que lo adoren a él mismo, pero usa a estas personas para que caigan primero en la idolatría, para que les sea más fácil engañarlos después y manipularlos para que lo adoren a él. Hablábamos que esta gran ramera pues estaba sentada también sobre qué, sobre una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Aprendimos que las 7 cabezas representan dos cosas. La primera es que la ciudad estaba sobre 7 montes. Vimos que Roma estaba edificada sobre 7 montes que se llaman Palatino, Capitalino, Aventino, Esquilino, Celio, Viminal, Quirinal. Esto se podía verificar pues en internet, ¿sí? De que no, pues no es mentira. Y también hablábamos de que estas 7 cabezas identificaban a 7 imperios, 7 reyes que habían existido. Entonces, estaban divididos de la siguiente manera, dice la palabra: 5 imperios ya habían caído en el momento en que Juan escribió esta profecía. ¿Cuáles eran esos 5 imperios? Los egipcios, los asirios, los babilónicos, los medo-persas y el imperio griego. Dice la palabra uno es, que se refiere a que el imperio romano era el que dominaba cuando Juan escribió la profecía. Y habla que el otro imperio aún no ha venido. ¿Cuál es? Es ese mismo imperio romano, pero revivido, reedificado. Todo esto lo aprendimos de que estaba hablando de la Unión Europea, que iba nuevamente a resurgir para darle su poder al anticristo. Habíamos visto que este imperio le iba a dar al poder al anticristo porque el anticristo iba a engañar a la humanidad con una falsa resurrección. Iba a copiar la muerte de Jesús, puesto que muchos todavía esperan la venida del Mesías, como lo son los judíos. Ellos
claramente creen en la palabra, creen en Dios, pero ellos no creen que Cristo es el Mesías. Ellos esperan todavía el Mesías porque lo esperan de una forma diferente a como vino Cristo. Porque Cristo vino a entregarse por nosotros. Ellos esperaban a un guerrero fuerte que destruyera el imperio romano. Y eso no fue así, no pasó así. Entonces, al, digamos que mostrar esta falsa resurrección, ¿sí? Pues ellos van a ser totalmente engañados. Hablaba la palabra que esta bestia tiene 10 cuernos. ¿Qué son esos 10 cuernos? Pues precisamente esos 10 reyes que compondrán esa unión, ese imperio romano restaurado, ¿cierto? Y estos reyes, estos presidentes le van a entregar el poder al anticristo. Le van a entregar todo su poder. Esto lo aprendimos con el caballo rojo. Recordarán ustedes el segundo sello, cuando hablamos de las confederaciones, 4 confederaciones, norte, sur, oriente y occidente. Esta última, la del occidente, representa la Unión Europea. Son países europeos donde muy probablemente esté España, donde esté Inglaterra, donde esté Francia, donde esté Alemania y demás países que le van a entregar todo el poder al anticristo. Esto ya lo hemos estudiado. ¿Y para qué se lo van a entregar? Porque recordemos que van a tener una batalla, van a querer perseguir al pueblo israelita, destruirlo, ¿sí? Pero al pelear contra el pueblo israelita van, digamos, van a hacerle mucho daño, van a perseguirlo, terminando de perseguirlo en lo que se llama el valle de Josafat, el valle de Megiddo o de Armagedón. Esto ya lo hemos estudiado. Allí pelearán, batallarán contra ellos, pero Cristo pondrá fin a todas sus perversidades cuando Él nuevamente venga y sobre el monte de Sión, el monte de Israel, el monte de los olivos, coloque sus pies. De la misma manera en que se fue, en que ascendió en Hechos capítulo 1, de esa misma manera descenderá. Y cuando descienda, destruirá a todas estas naciones. Destruirá todo este sistema religioso que ha sido eh, el auspicio de toda la idolatría a nivel mundial. Esa es la gran ramera, como lo hemos estudiado. ¿Sí? Estos súbditos del anticristo, estos 10 reyes, estos 10 países, van a destruir a la ciudad ramera cuando ya no la necesiten. Eso lo vimos en el capítulo 17, en los versículos 16 y 17. Entonces, después de utilizar el sistema religioso falso, ese sistema ecuménico, para unificar los reinos del mundo y adquirir el control de todos, el anticristo será ayudado por sus 10 subalternos para traicionar el sistema. Lo van a saquear, lo van a destruir con el fin de apoderarse del control, el poder absoluto y la adoración exclusiva de Satanás. Veíamos que podíamos identificar a Roma como la gran ramera por la descripción de la palabra. Habla sobre vestidos de púrpura y escarlata, son colores característicos de la nobleza y de la riqueza, y son colores característicos de cómo se visten los cardenales, los curas, ¿sí? Y bueno, todos los clérigos de esta religión. Pero sería, digamos que muy insensato solamente pensar que porque se visten con un color que está escrito en la Biblia, son ellos.
No, hablábamos de que va a estar adornada esta ciudad, ¿sí? Entonces no solamente tendrán ropa, perdón, ostentosa, sino joyas preciosas, mucha riqueza para cautivar a las demás naciones. Hablábamos de un cáliz de oro. Esto habla de unas riquezas más allá de lo normal, pero que ese cáliz estaba contaminado por la inmundicia de qué? De su inmoralidad. Hablábamos que así como una prostituta primero trata de embriagar a su víctima, el sistema ecuménico religioso lo que hace es manipular a las naciones para que cometan fornicación espiritual, para que traicionen a Dios, para que le sean infiel a Dios. Y adicional, desde esta nación, desde esta ciudad, la falsa religión ha matado a millones de creyentes en el correr de los siglos. El imperio del anticristo adicional va a matar a muchas personas en la gran tribulación a causa de no dejarse enmarcar, de no colocarse esa marca de la bestia, de no adorarla y de no seguir a la imagen que va a construir después de derrotar o de derrocar a todo este sistema ecuménico. Eso va a suceder en la mitad de la tribulación. Como hemos visto, este es el resumen del capítulo 17. Nos muestra un sistema económico, un sistema ecuménico, perdón, un sistema religioso, el cual domina a todas las naciones, el cual se ha encargado de hacerla pecar y fornicar y adulterar espiritualmente hablando, y ha hecho caer a muchas naciones en idolatría. Y el Señor castigará a esta ciudad por ello. Ahora vamos a leer el capítulo 18. Necesitamos volver a hacer ese recuento para poder entrar en contexto. Vamos a leer capítulo 18 y vamos a estudiar los primeros 4 versículos. Dice la palabra de Dios: la caída de Babilonia es el título. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amados míos, este es el estudio de hoy. Vamos a estudiar los primeros 4 versículos porque el tiempo no nos da para estudiar todos los 24 versículos. Vamos a dividirlo en varias, en varias enseñanzas para poder entender. Estos capítulos, como les decía, son muy profundos, muy profundos, y necesitamos aprender muchísimo de la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Entonces, la tierra actualmente se encontrará en qué? En oscuridad, ya que al derramarse, ustedes recordarán la quinta copa, todo el mundo había sido sumergido en oscuridad total. Es aquí donde, pues con todo esto que ha venido sucediendo desde la quinta copa, aparece este ángel, ¿no? El cual llamará la atención de todo el mundo al proclamar el juicio sobre Babilonia. Recordemos que todos los juicios son proclamados por ángeles. El Apocalipsis es donde más se ve
el ministerio de los ángeles y que los ángeles sí están a servicio de Dios y también a servicio de nosotros en la misericordia por Papito Dios. Vamos a recordar esa quinta copa. Apocalipsis 16:10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Recordarán que en ese momento van a estar sufriendo las causas de la primer copa, que eran la úlcera, ¿cierto? Que el mar había sido totalmente contaminado porque todos los animales marinos habían muerto, se había convertido en sangre, que adicional los ríos tampoco habían dado eh, agua potable, que no se podía consumir en ningún tipo de agua, ¿sí? Entonces iban a estar pasando por unos momentos terribles, terribles. Aparte de eso, en la cuarta copa, el sol iba a estar quemando a las personas, ya no iba a dar solo luz, sino que iba a ser tan fuerte el calor que iba a quemar a las personas casi como un fósforo. ¿Mm? Y la quinta copa, que es la que estamos describiendo, que es donde digamos que comienza todo esto sobre Babilonia. Por eso el reino se cubrió con tinieblas, el trono de la bestia. ¿Dónde es que va a tener el trono? En Roma, en el Vaticano. Apocalipsis 14:8 nos dice, mire, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es como cuando una persona, ¿sí? Incita a las demás a cometer fornicación, incita a los demás a ser infiel, ¿sí? Entonces una mujer va a incita a un hombre para que le sea infiel a su esposa. Eso es lo que está condenando Dios de esta ciudad. Tanto que ella es fornicaria como que incitó a los demás a cometer este pecado. Vamos a volver a leer el versículo número 1 del capítulo 18. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, era importante entender que la tierra va a estar sumida en oscuridad y que este ángel será tan poderoso que iluminará toda la tierra que ha estado oscurecida desde la cuarta copa y la quinta copa de que ya estudiamos anteriormente. El versículo 2 nos dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, cuando el ángel proclama la caída de Babilonia, está haciendo un llamado para que las personas entiendan por qué cayó, ya que se ha hecho que esta ciudad se hizo habitación de demonios, se hizo guarida de espíritus inmundos y se hizo albergue de animales inmundos y aborrecibles. Como lo explicamos anteriormente en el capítulo 17, se describe la caída de la Babilonia religiosa, pero el capítulo 18 describe la caída de la Babilonia comercial. Nos va a describir esta Babilonia materialista, enfocado en lo mundano, en el amor al dinero, en el robo, en la corrupción total. Ya no solamente es religiosa, espiritual, sino material, física. ¿Mm? Vamos a ver que al ser derramada la séptima copa, habrá una gran devastación y aniquilación que dejará el lugar a merced de qué? De demonios. ¿Sí? Entonces,
es importante entender que Babilonia estaba ya básicamente, digamos que profetizado a que cayera. Miren, en Isaías 21:9 dice, y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. O sea, todos fueron destruidos, como Isaías había profetizado eso. En Isaías 13, el versículo 19 al 22, dice lo siguiente, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni se levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dominarán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite y cercano. A llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Vemos cómo esta Babilonia pues será desierta una vez caiga. Y tiene que ser así, pues la palabra dice que no se volverá a levantar. Vamos a leer el versículo 3. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. La Babilonia comercial es todo el sistema económico que se ha formado a nivel mundial, pues el mundo incrédulo ha fijado sus ojos en el materialismo, como lo decíamos antes, a tal punto que todas las naciones han bebido del vino del furor de la fornicación, pues esta Babilonia hace que todos quieran hacer parte de sus deleites. Cuando empezamos a codiciar en nuestros corazones el querer esas riquezas, cuando empezamos a ver al otro, al vecino, que porque tiene un carrito más bonito que el mío, que porque tiene un mejor carro, que porque tiene un mejor puesto, porque tiene una mejor casa, porque tiene una esposa más bonita, porque tiene un esposo más guapo. Todo esto hace que se corrompa nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Se corrompe totalmente, quitándonos nuestros ojos de donde verdaderamente los debemos tener, que es de Cristo, en Cristo Jesús. Habíamos leído Apocalipsis 14:8, volvámoslo a leer. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Le ha dado a los demás. Entonces es la caída del imperio religioso, económico y político. Pues de Babilonia salió toda la idolatría del mundo. Habla de la prostitución espiritual, pero adicional de la comercial. Y es que de pronto ustedes, como les acabo de decir, eh, entenderán que Babilonia siempre ha existido, porque todo este amor a lo material, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Ese pasaje que leímos de Isaías 21:9, eso se escribió hace 700 años antes de Cristo, hace casi 2700 años se escribió ese pasaje. Y la palabra estaba hablando de eso mismo, que hoy se ha agudizado aún más. ¿Mm? Se ha agudizado más. Nabucodonosor, ustedes de pronto
Recordarán que lo hemos estudiado, Nabucodonosor, perdón, en el libro de Daniel, que es donde se describe. ¿Mm? Él llevó cautivo a Israel en el año 586 a.C. Y Isaías ya había profetizado la caída de este reino, ¿sí? No solo por los persas en el 539, sino la caída de todo lo que representa como una cuna idolátrica desde la Torre de Babel. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la humanidad siempre ha querido sobresalir y estar por encima de Dios mismo, cuando se ha apartado de su cobertura, en donde no lo necesitamos, donde decimos que todo lo podemos, que nuestro conocimiento y nuestra ciencia es suficiente para sustentarnos nosotros solos. No necesitamos a un Dios malvado, porque así lo describimos, que permiten que hayan tantas catástrofes sin darnos cuenta que somos nosotros mismos los que las causamos, que Dios no tiene nada que ver en la maldad del mundo y de los hombres, sino que el pecado y la corrupción de todos nosotros nos ha llevado a donde estamos. ¿Mm? Entonces, Isaías, cuando escribió, no solamente estaba describiendo la caída de Nabucodonosor y del imperio babilónico, sino de todo el sistema que representa. Esto se llama o se denominan profecías de doble referencia, o sea, que tiene un cumplimiento inmediato, pero adicional tiene un cumplimiento futuro. Eso es lo que se refiere a una profecía de doble referencia. Entonces, Isaías estaba profetizando la caída también de Nabucodonosor, ¿sí? A manos de los persas, pero también había profetizado la caída de todo este sistema ecuménico. Adicional, Isaías no fue el único que habló de esto. Vamos al libro de Jeremías. Miren, Jeremías 50:39. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Y miren lo que dice, nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Ese será el castigo de Babilonia. Jeremías 50, versículos 1 y 3. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. ¿Mm? Vemos como todo esto ya está profetizado. Solamente estamos viendo la confirmación de esto. Jeremías 51:8. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella. Tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado, dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a la luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Todo esto habla de la caída de Babilonia y toda su idolatría. Dios detesta la idolatría y Babilonia es la madre de la idolatría. El mundo idolatró al dinero, lo consideraron su Dios. Por eso este imperio debía caer, porque son ricos, son ladrones, son ávaros.
Apocalipsis 17:5 describe la ramera idolátrica en un contexto espiritual, pero Apocalipsis 18:3, que es lo que estamos leyendo, describe a la ramera comercial. Y el versículo 4 es un llamado del Señor a su iglesia. Miren cómo nos llama. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. ¿De dónde? De Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios hace un llamado a la iglesia, pidiéndoles que salgan de toda esta idolatría al dinero, a lo material, a lo malo, a la avaricia, a la corrupción, al robo. Salgamos de toda clase de idolatría, porque si no recibiremos parte de las plagas y del castigo. Amados hermanos, no nos llevaremos nada de este mundo, porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? La palabra es muy clara, nos ha llamado a que salgamos de aquí, de esta ciudad ramera, de este sistema en el que vivimos. El anticristo dominará en lo religioso, en lo político y en lo económico, en lo comercial. ¿Por qué? Porque así es que se domina el mundo. Miren y verán. Miren el mundo. ¿Cómo más se domina? En esos tres campos. Por eso el anticristo dominará esos tres campos. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? Belial es Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo habla por medio del apóstol Pablo y nos invita a salir de en medio de todo esto. Que si lo estamos practicando, le pidamos perdón a Dios y volvamos a los caminos de Dios. Hemos encunado todo eso en nuestro corazón. Bueno, es hora de pedir perdón, arrepentirnos, y Él es bueno para escucharnos y para restablecer y restaurar nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 2, 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si nosotros pensamos que, mejor dicho, sin las casas y sin los carros y sin el dinero no somos nada, estamos amando el mundo. Si perdemos la confianza en Dios, estamos amando al mundo. Y sencillamente no podremos entrar en el reino de los cielos. Isaías 48:20. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Salgamos de esta Babilonia, salgamos de ahí. Jeremías 51 del 6 al 9. Huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago.
Copa de oro fue Babilonia en la mano de Dios, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vamos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Amados hermanos, con esto cerramos esta hermosa enseñanza del día de hoy. Espero hayamos podido comprender el mensaje de Dios. Es muy claro y enfático en salir de esta idolatría, de todos estos pecados, de todo este sistema político, de todo este sistema religioso y de este sistema económico. Espero que la protección de Dios y que su compañía y su poderosa mano esté siempre con ustedes, amados hermanos. Un abrazo, bendiciones.